Hola, mi nombre es Valentina Hernández y el de mi compañero es Cristian Quintero. Somos estudiantes del ITM, la tecnología de sistemas de información. El día de hoy estaremos hablando de inteligencia de negocios o Business Intelligence. Hablaremos acerca de qué es, qué características tiene, componentes. Vamos a mostrar un poco de la práctica y al final daremos una conclusión. Bueno, empecemos. ¿Qué es Business Intelligence? Es el proceso de analizar los bienes o datos acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de datos. Otra definición que podemos utilizar para Business Intelligence es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que nos facilitan la extracción rápida de datos, ya sea de una base de datos, ventas personales, actividades de marketing, información relevante para la empresa. Vamos a coger dos ejemplos sencillos antes de ver las características. Una franquicia de hoteles a nivel nacional que utiliza aplicaciones de BI o Business Intelligence para llevar un registro estadístico del porcentaje promedio de ocupación del hotel, así como los días promedio de estancia de cada huésped, considerando las diferencias entre temporadas. O una empresa de reparaciones de equipos de cómputo que lleva toda la información de estos como la marca, capacidad de almacenamiento, registro técnico, costes de reparación. ¿Para qué sirve esto? Lo podemos ver en características de Business Intelligence. Empezaremos con una de las características, la cual es accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el proceso de los usuarios a los datos con la independencia de procedencia de estos. Otra característica es la orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar esa herramienta. Otra característica es el apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular solo aquellos datos que les interesen. Bueno, ¿qué podemos evidenciar esto del ejemplo anterior? Que con la información que nos aporta el hotel, gracias a que lleva un registro de cada temporada y de esos ocupantes, podemos apaciguar o soportar las temporadas de baja demanda, para no tener que despedir personal o, por ejemplo, para llevar el registro de un usuario que sea frecuente y tener sus gustos, sus preferencias en habitación, bienes o souvenirs, y ya tener listo para su tiempo de vacaciones una habitación lista y que el usuario solo tenga la necesidad de dar un clic. Business Intelligence nos puede ayudar a muchas más cosas, ya que es tener el registro de datos y consultas más fáciles. Esto está más enfocado a un usuario final. ¿Por qué? Porque la mayoría de las herramientas son muy sencillas. Lo que trata de mostrarnos es como una estadística que buscamos. Entonces es muy fácil para el usuario poder analizarlas porque no se necesita tener conocimiento de ningún lenguaje. Continuaremos con los componentes de Business Intelligence. Todas las soluciones de BI o Business Intelligence tienen funciones parecidas, pero deben de reunir al menos las siguientes componentes. Estas componentes son multidimensionalidad, data mining, data warehouse. Iniciaremos con multidimensionalidad. Representa una forma intuitiva y lógica de analizar la información empresarial. Los datos se organizan en dimensiones, es decir, variables que permiten la medición jerárquica y que forman el cubo multidimensional. La información multidimensional se puede encontrar en hojas de cálculo, bases de datos, etc. Como lo podemos ver en la gráfica que implementamos en la diapositiva, que podemos ver el producto, clientes y vendedores. Podemos ver qué clientes requieren qué producto y qué vendedores venden con más frecuencia de cierta cantidad de productos. El siguiente es data mining. La minería de datos es el proceso de extracción de información significativa de grandes bases de datos, información que revela inteligencia del negocio, a través de factores ocultos, tendencias y correlaciones para permitir al usuario realizar predicciones que resuelvan problemas del negocio
proporcionando una ventaja competitiva. Acá lo que podemos ver es que en una base de datos solo hay información sin explotar. Lo que hace la minería de datos es coger esa información, dividirla, procesarla y pasar cierta cantidad de paredes para convertirla en información útil para nuestro negocio o empresa, que es lo que hace la inteligencia de negocios. El último es Data Warehouse. Un Data Warehouse es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa. A esta Data Warehouse era de lo que estábamos hablando anteriormente en la minería de datos. Tú en la empresa puedes tener un gran Data Warehouse, pero con información sin explotar. Lo que podemos hacer con la minería de datos es esto, y aplicando la inteligencia de negocios podemos hacer esa información más útil para nuestro negocio y aportarle más valor a nuestro Data Warehouse o almacén de datos. Aquí podemos ver con una práctica en Power BI, que es una herramienta muy sencilla, en la cual hicimos una consulta en la que queríamos ver El sueldo promedio que pueden tener los técnicos de acuerdo con su profesión. Vamos a hacerlo en Power BI. Bueno, ya estamos en Power BI. Esta es la interfaz de ingreso de Power BI y podemos ver cómo vamos a obtener datos. Primero tenemos que tener la base de datos ya conectada a nuestro servidor local. En este utilizaré SQL Server con una base de datos que el profesor anteriormente nos ha enviado y nos hace más asequibles ciertos datos, y le damos en obtener datos, buscamos a SQL Server. Es un motor bastante conocido. Ingresamos nuestra clave de acceso a nuestro servidor local y ya aquí él nos mostrará qué bases de datos tenemos conectadas en nuestro servidor local. Para ser más ágiles utilizaremos lo que hablamos en el ejemplo 2 acerca de la empresa que maneja registro de reparaciones de computadores en general, marcas, costos de reparación, etc. Y nos llevaremos todas las tablas. Esperamos a que cargue, y antes de realizar cualquier consulta es mejor primero mirar la gráfica que nos proporciona el Power BI para ser más óptimos con nuestras consultas. Por ejemplo, vemos que el técnico maneja una profesión y proporciona mantenimiento a ciertos equipos, pero lo que vamos a hacer aquí es mirar el sueldo promedio de acuerdo a su profesión. Entonces acá tenemos la tabla profesión, de la que nos vamos a llevar categoría, código y nombre de esta, y del técnico nos vamos a llevar todos sus datos como la edad, profesión, nombre y sueldo, y la vamos a hacer con una gráfica circular. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Que de la categoría 1, que es, vamos a ver, categoría, igual acá podemos también revisar qué datos contiene cada tabla. Mantenimiento, profesión, código, categoría. Categoría 1 es tecnólogo, y con código 4 el promedio de edad es como de 60, profesión técnico. Categoría 1, tecnólogo.